Bienvenidos, esta es la clase número 7 de Historia Argentina. Vamos a hablar de la generación del 80 y del modelo agroexportador. Vamos a plantear los objetivos primeramente, luego vamos a desarrollar la generación del 80 y algunas palabras claves, la crisis política acaecida en ese momento, luego el modelo agroexportador con sus palabras claves y al final vamos a establecer material de estudio y algunos trabajos prácticos. Los objetivos están planteados en esta filmina, tiene que ver con una serie de conocimientos que creemos conveniente que tengan que tener y que están expuestos tanto en la literatura que acompaña el manual como en los videos que sugerimos vean y puedan estudiar. La generación del 80 es un grupo de dirigentes políticos que llevaron adelante el proceso de modernización y organización nacional y son llamados los fundadores de la Argentina moderna. Tiene un predominio a partir de 1880, aunque desde antes ya venían con las mismas políticas, pero la presidencia de Julio Argentino Roca da el inicio hasta 1916, cuando Hipólito Yrigoyen gana las elecciones a partir de que en 1912 la ley Sáenz-Peña habilitara el sufragio universal. Va a derrotar Hipólito Yrigoyen al PAN, que es el Partido Autonomista Nacional, en el cual se encuadran este grupo de dirigentes políticos de la generación del 80. Van a ver todos los presidentes de esta época. Y podemos decir que se pueden considerar estos gobiernos como conservadores desde lo político, claramente liberales desde lo económico y progresistas en lo cultural. Paz y administración va a ser el eslogan o el lema político con el que asume la presidencia Julio Argentino Roca. La idea también y la puesta en marcha de la consolidación del modelo agroexportador y la inserción de la Argentina en el mercado internacional a través del apogeo de su clase terrateniente. Conservadurismo político decimos porque anima la participación política de las clases populares y de inmigrantes, había una discusión acotada solamente al seno de los círculos dirigentes, con prácticas electorales fraudulentas y una alianza entre las clases dirigentes de Buenos Aires, de las élites de Buenos Aires, con las de las mayores provincias del interior, a través también de la hegemonía de sectores terratenientes de la pampa húmeda. Liberal en lo económico se refiere al que libre cambio, la no intervención del Estado en la economía, a través también de la inserción en el mercado mundial, con la explotación de las ventajas comparativas que surgen a través o por la división internacional del trabajo, que está explicada, como les decía, en el manual. Hay una expansión y una necesidad de expansión de la frontera agropecuaria y un desarrollo del modelo agroexportador conocido como desarrollo hacia afuera. Progresismo cultural refiere a la concepción positivista y modernizante que refleja en las grandes metrópolis europeas a estas clases, una reducción muy fuerte de la influencia de la Iglesia Católica a través de leyes fundamentales como la ley de matrimonio civil, la ley de registro civil, la administración de cementerios, entre otras, y la extensión básicamente de la educación pública obligatoria, gratuita y laica a través de la ley 1420 de 1884. Palabras clave, nosotros podemos estudiar organización nacional, fraude electoral y oligarquía en lo que respecta a la generación del 80. La organización nacional se da a través de la conquista del desierto, por ejemplo, de la conquista de la zona pampeana, de la Patagonia y luego de la zona del Gran Chaco, del Chaco en sí mismo, perdón, que estaba poblada con grupos aborígenes. Estas tierras se van a tomar, digamos, configurando de alguna manera un mapa similar al que conocemos ahora de la República Argentina desde el punto de vista territorial. Una unificación y consolidación de un ejército nacional en contraposición a los ejércitos provinciales,
A partir de 1901, el servicio militar obligatorio, la Policía Nacional, manteniendo policías provinciales, pero con una Policía Nacional encabezando. La capitalización de la ciudad de Buenos Aires, por ley, la ley 1029 de 1880, esto hace que la provincia de Buenos Aires tenga que trasladar su capital a la ciudad de La Plata, que es creada a tal fin por Dardo Rocha y organizada por Dardo Rocha. Un fortalecimiento de la burocracia central que tiene que ver con la necesidad de una administración pública correcta para el funcionamiento de esta organización nacional. Y también podríamos poner los tratados fronterizos, especialmente el tratado fronterizo con Chile, que delimita justamente las fronteras con ese país, configurando también la forma territorial que tiene el territorio nacional. Oligarquía viene etimológicamente, quiere decir gobierno de pocos, de las élites. Podríamos decir, ¿por qué no aristocracia? Aristocracia refiere al gobierno de los mejores. Obviamente que los que están en el poder se consideran gobernantes aristócratas, pero claramente esta es una etapa de un gobierno de pocos y en beneficio o en favor de esas élites. El sistema de gobierno dirigido por una clase política que provenía de círculos de familias tradicionales, estancieros, miembros de clubes electos, que se consideraban a sí mismos como los mejores de la sociedad. Y mantenían ese poder a través del fraude electoral. El círculo de gobierno consideraba que la oposición era peligrosa para el régimen, entonces cooptaba a opositores moderados negociando cargos y evitaba el crecimiento electoral de grupos opositores fraguando los actos electorales. Esto va a terminar en 1912 con la ley 8.871, la ley Sáenz Peña, que garantiza el voto secreto y obligatorio para los ciudadanos argentinos, varones nativos o naturalizados mayores de 18 años, habitantes de la nación y que estuvieran inscritos en el padrón electoral. Como toda etapa política tiene sus crisis, la crisis se va a dar a fines de la década del 80 y principios de la década del 90, y esto va a propiciar el surgimiento de la Unión Cívica Radical. Va a haber una crisis económica a partir de la crisis de la casa Baring Brothers. Eso va a traer una inestabilidad financiera y económica y, por supuesto, un descontento social y político hacia el gobierno de Juárez Celman, que había sucedido a Julio Argentino Roca. Entre opositores y desencantados con el gobierno se va a producir la Revolución del Parque, que es un levantamiento armado revolucionario que no va a concluir de forma violenta, sino que va a ser un negociado, una parte de lo que se conoció como la Unión Cívica. Mitre, Bartolomé Mitre, va a negociar la salida del gobierno de Juárez Celman junto con Julio Argentino Roca para favorecer la sucesión presidencial de su vicepresidente Carlos Pellegrini, manteniendo, digamos, de alguna manera esta visión contraria al fraude electoral, al conservadurismo político, a la imposibilidad de una democracia, encabezado en Leandro N. y en la creación y lo que hace surgir a partir de este momento a la Unión Cívica Radical. Vamos a pasar a observar algunos puntos del modelo agroexportador. El modelo agroexportador supone la inserción de la Argentina en la economía internacional como exportador de productos primarios, granos y carnes principalmente. Esto también tiene que ver con que en el mundo en este momento hay un fuerte crecimiento de las innovaciones tecnológicas, lo que tiene que ver con el transporte oceánico y la conservación de frío. Esto permite mayor caudal de tránsito y la mantención y la posibilidad de mantener, por ejemplo, las carnes. Argentina va a estar inserta, como vimos antes, dentro de la División Internacional del Trabajo, donde según esta visión debía participar en favor de su ventaja comparativa como proveedor
de materias primas que favorecían, digamos, no me sale la palabra en este momento, digamos, para proveer las necesidades de los países industrializados. El intercambio, siguiendo el libre comercio, no debía ser obstaculizado por prohibiciones ni barreras arancelarias. O sea, esto para los países centrales era importantísimo. El intercambio tiene que ser libre, sin prohibiciones, sin barreras arancelarias. Por lo tanto, Argentina va a renunciar a emprender una industrialización. La industrialización del país se va a convertir en proveedor de materias primas de los países centrales y siendo importador de productos terminados de estos mismos. Va a depender fuertemente a partir de estas políticas de los mercados externos y va digamos, a empezar a decaer este modelo a partir de la Primera Guerra Mundial y va a finalizar este ciclo junto con la crisis de los años 30. La decadencia con la Primera Guerra Mundial tiene que ver con que los países centrales van a, digamos, reforzar su capital o van a redireccionar su capital para la fabricación de productos relacionados con las necesidades de la guerra y la Argentina se va a quedar sin proveedor de productos manufacturados teniendo que sustituir importaciones. Palabras claves vamos a tener como capitales, mercados, tierra, inmigración y ferrocarriles para el modelo agroexportador. Capitales y mercados, se requieren inversiones importantes en los campos, materiales, maquinarias que fueron financiados y o vendidos por los británicos. Se va a utilizar su flota mercante y van a monopolizar las líneas ferroviarias. Van a dominar también el sector estratégico del comercio, frigoríficos y los bancos que van a financiar los grandes negocios. Los empréstitos externos, los préstamos externos, aportan capital, pero generan un flujo de fondo inverso por el pago alto de intereses y la amortización del capital de los mismos. La dependencia de la economía local a los mercados externos va a entrar en crisis a partir de, como decíamos también en otra filmina, de la crisis de 1890, a partir de la crisis de la Baring, también con la Primera Guerra Mundial y va a concluir con la gran crisis de los años 30. Tierras. Para poder incrementar la capacidad productiva se necesitaban más tierras. Para esto se realizaron las campañas al desierto, que fueron financiadas con la venta de títulos amortizables con las tierras a conquistar, o sea, la promesa de conquista, se financiaba esas tierras, la venta de esas tierras que iban a conquistarse. También con la ley de premios militares, que es un premio que se le daba a los conquistadores en espacio de tierras, pero estos después terminaban vendiéndolo a los grandes terratenientes por la falta de conocimiento y la lejanía de estos de sus lugares de vivienda. El alambrado de los campos, la baja distribución de la tierra y la concentración en grandes terratenientes, el incremento productivo provocado por mayores extensiones productivas redunda en la necesidad de inmigración y esto es provocado también por el avance del ferrocarril. El ferrocarril permite que las tierras más alejadas pasen a ser productivas por la posibilidad de sacarlas rápidamente a través de este avance tecnológico y hacerlo llegar rápidamente al puerto de Buenos Aires. Limitación de expansión de producción en zona pampeana en la primera década del siglo XX, digamos, llega un momento determinado que se termina, digamos, de crecer en términos productivos y aparece una limitación productiva en esta época de las primeras décadas del siglo XX. Como se necesitaba capital y se necesitaba tierra, también se necesitaba mano de obra y para esto es necesario y fue necesario una política inmigratoria, que en realidad ya estaba y venían explícitas en las bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina de Juan Bautista Alberdi y van a estar establecidas en la Constitución del 53 en el artículo 25 que establece que el gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino
de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar ciencias y las artes. En definitiva, se favorecía la inmigración europea a través de la Constitución y a través de leyes de inmigración. Entre 1871 y 1914 van a llegar al país casi 6 millones de inmigrantes, de los cuales casi la mitad se asentó definitivamente, la mayoría de la zona del Mediterráneo, italianos y españoles, pero también turcos, como se conocían a los países o a los inmigrantes de los países que habían sido formado parte del Imperio Otomano, rusos, franceses, portugueses y otros. Básicamente se van a aglomerar en las grandes ciudades y en el litoral principalmente, sin grandes facilidades, o sea, no tenían grandes facilidades para el acceso a la tierra. Aproximadamente el 30% de la población hacia 1914 era extranjera, lo que produjo un gran impacto, obviamente, desde lo sociológico y lo cultural. Solo el 5% va a adquirir la nacionalidad argentina para evadir el servicio militar, o sea, para evitar el servicio militar, solo el 5% se nacionalizaba, pero no solamente por eso, sino que no había un interés del gobierno y de la clase política dominante de la generación del 80 nacionalizar o naturalizar a estos inmigrantes por temor a la pérdida del poder o a la pérdida electoral, obviamente. Junto a esta inmigración y en consecuencia con esto que les decía recién, van a llegar ideas socialistas y anarquistas, organización de sindicatos, centros políticos y demás. Como les decía antes, clave para la expansión del modelo agroexportador y las tierras productivas fueron los ferrocarriles. Y también clave como factor de poder para los capitales británicos. Los primeros ferrocarriles, y el primero en particular, como les explica aquí, se construyeron con capitales nacionales. El ferrocarril oeste, que es el llamado Sarmiento, que no tenía exactamente la misma traza, pero muy parecida, se había construido con capitales nacionales y con muy buenos resultados económicos. Juárez Celman, presidente que sucede a Julio Argentino Roca, va a privatizar todas las concesiones durante su gobierno. Para que tengan una idea de la importancia del ferrocarril en esta época, los ingresos brutos del ferrocarril equivalían a todos los ingresos del gobierno nacional en un año, o sea, ganaba más o movía más dinero y capitales el ferrocarril que el gobierno en sí mismo, pero el desmanejo contable de los interventores no resultaba suficiente para su control y el control total de estos estaba en manos británicas, al igual que los fletes marítimos, y estos decidían las tarifas. La estructura ferroviaria, si bien desarrolló hacia el interior la capacidad productiva y pobló el interior con distintos pueblos, sobre todo en la zona pampeana, estuvo dirigida especialmente hacia el puerto de Buenos Aires como salida de las exportaciones. O sea, como si ustedes ven una foto, y en el manual está la foto de un gráfico, mejor dicho, de cómo quedó la estructura de líneas férreas de la República Argentina, van a ver que la mayoría confluye hacia el puerto de Buenos Aires, teniendo pocas conectividades internas. Esto, por supuesto, más adelante se va a ir desmembrando, llegando hacia el final del siglo XX. Por último, les referimos un material de estudio, una serie de videos y que los va a ayudar para poder profundizar los conocimientos. Están aquí los links de distintas páginas y de programas que tienen que ver con, por ejemplo, Proyecto de Nación o Presidentes Argentinos, Historia de un País, el Modelo Agroexportador y Economía de Todos, para Todos, perdón. La mayoría son de Canal Encuentro y tienen participación, en el caso de Proyecto de Nación, Torcuato Di Tella, Javier Timboli, Claudia Román, Hilda Sabat y Roy Hora, dura 23 minutos. Y bueno, en los demás videos también está la explicación. Por último, los invitamos a realizar estos trabajos prácticos para que ustedes puedan
de alguna manera, desarrollar y exponer sus conocimientos de acuerdo a estas preguntas que los invitamos a desarrollar. Pueden consultar en las próximas actividades, consultar las fichas de clase, identificar la selección de lecturas del manual, mirar los documentales sugeridos en esa ficha y realizar las actividades de autoevaluación. Muchas gracias.